En este video vamos a presentar 5 cómics en el que aparece nada menos que Adolfo Hitler. Y de una, nos vamos con el video. En el primer cómic que tenemos es nada menos que Adolfo Hitler y Superman, el superhéroe más importante de todos los tiempos. Nació en 1938 en uno de los momentos más complicados de la historia de la humanidad. En ese entonces, la guerra ya comenzaba a perfilarse en Europa debido a que Hitler iniciaba su conquista en Bélgica, Francia. Las historietas originales de Superman, infravaloradas en la actualidad, pero sumamente interesantes por presentar a un hombre de acero preocupado por defender a los oprimidos de políticos corruptos, dictadores, empresarios, perversos. También llegó a presentar algunos aspectos relacionados con lo que pensaba en Europa. Espías extranjeros con extraños acentos y directores que afirmaran pertenecer a la raza superior. Aparecía en casi todos los guiones creados por Superman, aunque sin usar directamente el nombre del líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán. A partir de septiembre de 1941, DC Comics llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y comenzó a usar las portadas de los cómics de Superman como un espacio de propaganda en contra de las fuerzas del eje. Por ello, hasta el final de la guerra de 1945, la mayoría de las portadas lucían al hombre del mañana combatiendo con los nazis y japoneses, abrazados soldados ordenando la bandera gringa e incluso muchas ocasiones dejando en ridículo a Hitler, a Mussolini y a Hirohito. Lamentablemente las portadas nunca correspondían con las historias que veíamos dentro de los cómics. Eran bonitos y curiosos. En el segundo cómic tenemos nada menos que Capitán América y Hitler. En el fragor del nacionalismo estadounidense, producto de la guerra de Europa, surgieron muchos superhéroes patrióticos y el más célebre de ellos es sin duda el Capitán América. El personaje de Tim Lee Comics nació varios meses antes de que Estados Unidos entrara de lleno en la guerra, pero el ambiente de nuestra nación se avecina y se respiraba un enorme interés por el acontecimiento, así como el rechazo creciente contra Hitler. A diferencia de Superman y Batman, que en este tiempo se enfrentaban a conflictos muy locales, Capitán América nació como un supersoldado, quien sin ningún eufemismo defendía los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Por eso, la impactante primera portada de su historia, en el que Cap con su clásico uniforme azul blanco y rojo, manda al suelo a Hitler de un derechazo a la mandíbula, deja en claro quién representaba al enemigo de esa nación. Durante 2 años, todos los años de 40, las historias del patriótico héroe estaban llenas de militares nazis como su enemigo clásico, Red Skull, japoneses, muchos de ellos caracterizados en su apariencia para hacerlos ver feos, deformes. En más de una de sus aventuras, el héroe se encontró a Hitler, que le propinó algún mamporro, dejando en claro lo que ocurría a los enemigos de su país. En el tercer cómic tenemos nada menos que Hitler y la antorcha humana. Después del fin de la guerra, Hitler y los alemanes dejaron su lugar como los enemigos principales de los superhéroes, de los cómics rusos. Además, la mayoría de los héroes de los años 40 de Tim Lee, incluyendo a Capitán América, dejaron publicarse debido a que el furor de los superhéroes habían pasado. Años después, la compañía ya había cambiado su nombre a Marvel Comics, había comenzado a tener éxito
con una nueva generación de personajes y decidieron retomar varios de sus añejos superhéroes, entre ellos a la Antorcha Humana original. Y a pesar de ser considerado el primer superhéroe de Marvel, la primera Antorcha Humana no ha tenido mucho éxito. Después de los años 40, prácticamente ninguno de sus relanzamientos ha gozado de grandes ventas. Aún así, en sus historias publicadas en 1990, se revela un hecho importante, que en el universo de Marvel la Antorcha Humana fue quien puso fin a la guerra cuando mató accidentalmente a Hitler, él achicharrándolo. En el cuarto cómic tenemos Hitler y OMAC. En 1991, cuando todavía se encontraba en una madurez creativa importante, el dibujante y guionista John Byrne publicó una historia que servía como una especie de reboot de OMAC, uno de los personajes creados por Jack Kirby para DC Comics. El ejército de un solo hombre de Kirby era un personaje que vivía aventuras en un futuro luminoso y en el que se enfrentaba a villanos estrambóticos, convivía con androides que imitaban a hombres y mujeres perfectos y era parte de una agencia mundial para la paz que se encargaba de proteger a la humanidad. La versión de Byrne era, como la mayoría de los superhéroes de esa época oscura, decadente y con cierta carga sexual. El futuro de este nuevo Oman mantenía elementos de la idea de Kirby, pero vistos desde su punto de vista maduro, es decir, mucho más violento. En el punto de la historia, Omak es enviado al pasado a finales de los años 30, persiguiendo a su mayor enemigo, Mr. Big. El héroe del futuro recuerda que en su presente se sigue hablando de un gran villano que provocó la muerte de millones de personas buscando evitar la Segunda Guerra Mundial. Se dirige a Alemania para detener nada menos que a Adolfo Hitler. Omar se decepciona al ver que el supuesto guerrero teutón es un tipo bajo de estatura, con una incipiente barriga y nada impresionante en combate uno contra uno, por lo que procede a quemarlo vivo, y al final de la historia el héroe se dará cuenta de que ese hecho provocó que presente se modificara, volviéndose al futuro luminoso que imaginó Kirby, provocando un segundo reboot que transforma la historia de los 70 y de los auténticos futuros de la humanidad. En último lugar, tenemos nada menos que Hitler y Grant Morrison. Sí, Grant Morrison, uno de los mejores guionistas de cómics de la actualidad, responsable de guionizar Animal Man, X-Men, Marvel Boy, Doom Patrol, Batman, responsable del último reboot de Superman, publicó un polémico cómic de Inglaterra durante los 90, The New Adventures de Hitler. El origen de las historias se remontan cuando Morrison escuchó una historia referente que durante su juventud Hitler pasó un tiempo de su vida en Liverpool, obsesionado con las ideas Adolfo Hitler, conviviendo con la cultura inglesa. Es que escribió el cómic en un tono sarcástico. En esta historia vemos a Hitler tener discusiones con su cuñado, exponer sus entrañas ideas sobre los ingleses, mientras caminaba por Liverpool en busca del Santo Grial, y al encontrarse con un extraño sujeto que vive en su armario y le canta cada que lo abre, y nada más y menos que Morrissey. A pesar de que el cómic era bastante bueno, la presión de otros escritores y dibujantes de la revista Crisis, quienes amargaron con renunciar si seguía publicando esa historia, así como diversos editoriales del periódico The Sun, en donde calificaban a Morrison neonazi y obligaron a su cancelación. En las últimas décadas, Hitler es un personaje tanto histórico
como de ficción, debido a que su importancia negativa ha trascendido la frontera que rebasa lo real, lo ficticio, hasta convertirse en parte de la cultura popular de todo el mundo. Hoy es posible ver cómo una versión seria como Hitler trans, transmuta para convertirse en el meme de Hitler. Leer historias emotivas en las que aparecen nazis con cara de gato como Maus, al mismo tiempo que checamos al famoso White Hips Hitler. Incluso en México, nuestro fan Thomas se enfrentó al hijo de Hitler. Durante décadas pudimos ver las páginas de los supermachos de Rius Arsenium, el policía de San Garabato, quien era una calca de Adolfo Hitler, que repetía varias ocasiones una cantaleta sobre la superioridad de la raza y sobre los mexicanos morenos. ¿Qué le depara a Hitler dentro de los cómics en el futuro? La respuesta es cualquier cosa se puede imaginar.